Una decisión indignante la que ha tomado Hungría en las últimas horas, prohibiendo las marchas del colectivo LGTBI y aduciendo además que lo hace por proteger a los derechos de la infancia. Vamos con más asuntos. La declaración de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Marc, que ayer se extendió ante la jueza durante nada más y nada menos que 7 horas. La verdad es que nos ha dejado unas cuantas novedades, Pilar Bernabé. Por ejemplo, ya sabemos que ofreció el apoyo de la UME a la Generalitat a las 12:23 ese día de la Dana. Ya había un desaparecido en ese momento en el municipio de la Alcudia. Salomé Pradas no la acepta hasta que Bernabé le insiste, la llama 2 horas después, a las 14:53. Aún así, debido a un defecto de forma, la petición no se formaliza, como estamos viendo aquí, hasta 1 hora después. A las 5 es cuando se formaliza, se convoca el CECOPI, enfocado en ese momento por la preocupación enorme que había por la presa de la Forata. Pasadas las 7, la delegada del Gobierno habla con la alcaldesa de Paiporta y es ella quien verbalmente avisa en el CECOPI que se ha desbordado el Barranco del Pollo y que la gente se está ahogando. Minutos después, tras haber visto en redes sociales también el puente de Picaña cayendo, lo que pide la delegada a Pradas es que se envíe ese mensaje, esa alerta a toda la provincia. Una alerta que, como ya sabéis, no llegaría hasta 1 hora después, cuando ya era demasiado tarde. Casi 7 horas de declaración en las que ha dejado claro que solo hay un mando único, que el mando único es de la Generalitat. Asegura que se enteró de la crítica situación del Barranco del Pollo tras hablar con la alcaldesa de Paiporta a las 7 de la tarde y culpa al gobierno de Mazón de no hacer caso a las advertencias de la Confederación Hidrográfica. En el momento que a las 12:20 se activa la alerta hidrológica, la Generalitat Valenciana tiene la obligación de vigilar los barrancos, que lo pone en la ley. Bernabé ha afirmado que llamó a la exconsellera Salomé Pradas a las 12:20 de la mañana para ofrecerle la UME, pero según ha declarado, no fue hasta casi las 3 de la tarde cuando Pradas le pide formalmente la unidad militar de emergencias y ha añadido a su declaración que también habló con Mazón. No podía precisar la hora porque no tengo el registro, porque me llamó desde otro teléfono que yo no conocía. Insiste en que el CECOPI se convocó tarde. Si el CECOPI se hubiera celebrado como mínimo esa misma mañana, nada más se decretó la alerta roja, pues probablemente hubiesen cambiado muchísimas cosas. Una larga e intensa declaración en la que ha asegurado que cumplió con su obligación. Casi 7 horas de declaración de Pilar Bernabé, de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, hizo que otra declaración, también prevista para ayer, tuviese que aplazarse esta vez sine die. Es la de Vicente Mompó, presidente de la Diputación Valenciana. Sergi. Sí, la declaración del presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha quedado aplazada a la espera de que la jueza de Catarroja, Núria Ruiz, decida una nueva fecha en el calendario. Mompó puede ser uno de los testigos clave porque estaba presente en la reunión del CECOPI aquella tarde de la Riada, junto a la exconsellera, ahora imputada Salomé Pradas, y dijo que habló varias veces por teléfono con Carlos Mazón. Fue la persona que en pleno debate sobre el envío del alert pronunció literalmente mandad de una puta vez la alerta. Mientras hoy aquí en la Ciudad de la Justicia comparecen otros 6 familiares de víctimas mortales de la Riada. Hasta ahora hayan comparecido más de 150. Bueno, Juan, 7 horas muy intensas, con algunas novedades que estábamos apuntando ahora mismo cuando decíamos en las pantallas. Lo que se tarda, por ejemplo, desde la delegación del Gobierno ya se propone la UME, lo que se entiende que desde la delegación del Gobierno había constancia de que estaba la situación complicándose, y también lo que se tarda, ya sabemos finalmente, en verbalmente saber que la situación en el Barranco del Pollo era muy complicada, que es hasta las 7 de la tarde y nadie lo expone. Sí, a mí lo que más me llama la atención de la declaración de la delegada del Gobierno ayer, que fue extensa y llena de detalles, es lo que tiene que ver con las alertas respecto a lo que estaba sucediendo en el Barranco del Pollo, lo que se tardó en detectar que estaba pasando algo verdaderamente grave, que es el origen o el punto principal de la tragedia. Y eso es dramático, porque al final es ponerle horas al desastre. Por lo demás, la delegada del Gobierno viene a apuntalar la versión, ya creo que básicamente contrastada por todos, de que la Generalitat reaccionó mal y reaccionó tarde en todos los escalones de la responsabilidad, tanto a nivel consejería como a nivel presidencia de la Generalitat. Por lo tanto, me parece que desde ese punto de vista, en lo que tiene que ver con la investigación penal, no lo sé, pero en lo que tiene que ver con la investigación política de las responsabilidades, me parece que todo está bastante claro. Dicho esto, yo a la delegada del Gobierno, yo sí le preguntaría, si la tuviera delante, por
los detalles sobre cómo se informó y cuáles fueron los pasos que se dieron en relación con el Barranco del Pollo. Yo creo que ahí es donde está la clave desde el punto de vista informativo ahora mismo. Sí, efectivamente, yo creo que ayer salió el presidente de la Generalitat a intentar decir, bueno, por fin queda claro que es que no teníamos la suficiente información en cuanto dijo eso la delegada del Gobierno, pero yo creo que eso es, como bien decía Juan ahora, eso es bastante absurdo intentar ahora a estas alturas darle la vuelta a la versión. Puede decir la Generalitat, yo creo que puede jugar esa carta, decir, bueno, no todos fuimos perfectos, evidentemente es una carta que puede jugar, pero la carta que no puede jugar es la de nosotros no somos los principales responsables, porque son los principales responsables. La justicia está demostrando, como no puede ser de otra manera, porque está clarísimo en la ley y en cómo se sucedieron las cosas, quién convoca la reunión, quién preside la reunión, quién dirige las principales decisiones, en fin, es la ley. Está totalmente tasado en la ley que la principal responsabilidad, el que dirige la estrategia, y entre otras cosas es una cosa muy importante de la que yo creo que se ha hablado poco y a lo mejor gracias a esto empezamos a hablar más, que es de cuándo se convoca el CECOPI, porque es una decisión absolutamente trascendental y es una decisión que demuestra que no lo vieron venir. Es una decisión que demuestra que los principales responsables de esta decisión no vieron las dimensiones de lo que tenían encima de la mesa, porque en una dana anterior muy fuerte, en 2019, con otra gestión, con otro gobierno, se convocó el CECOPI el día antes. ¿Eso quiere decir que hubiera salido todo perfecto? No. Pero con más horas es evidente, creo que cualquiera entiende, y no somos expertos en emergencias, pero cualquiera entiende que las decisiones se toman mejor y sobre todo se habrían tomado decisiones, por ejemplo, que tomaron individualmente algunas instituciones, como la universidad, como otras instituciones, que dijimos, oye, hoy que no venga nadie a clase. Pues si lo hubieran hecho el día anterior, habrían seguramente tomado decisiones sobre los colegios de Paiporta, sobre todas las cosas que sabemos que no se hicieran. Es tan evidente que el principal responsable de esto es la Generalitat y el presidente Mazón, que puede intentar compartir las culpas, pero las suyas, que son las principales, no se las puede quitar. Hombre, es la administración autonómica y es la directamente responsable y yo creo que ahí queda claro que hicieron una dejación. Yo creo que decir la justicia está demostrando, la justicia está empezando a investigar y aquí, bueno, está sacando mucha documentación, y aquí habla responsabilidades políticas que algunas saltan a la vista. Hay responsabilidades y habrá responsabilidades penales y habrá errores graves, que seguro que los hubo, y negligencias. Ayer la delegada del Gobierno admitió algo que no había dicho hasta ahora y yo creo que lo hizo porque estuvo ahí muchas horas y estuvo como testigo obligada a decir la verdad. Y es que era algo que se estaba planteando y todavía no hemos escuchado su voz. La Confederación Hidrográfica de Júcar no había aportado la información sobre lo que estaba ocurriendo en el Barranco del Pollo. No avisó verbalmente, que es la frase exacta. Efectivamente. No, digo por ordenar un poquitito las cosas. Es que todavía nos falta información. Que la Confederación Hidrográfica envió puntualmente la información, sí se sabe, porque ya la ha reconocido hasta la propia Generalitat. Otra cosa es que verbalmente no lo hiciese, y eso es lo que reconoció ayer. Lo que sucede es que, claro, estoy viendo como que se está quedando con el detalle de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pero claro, es que el CECOPI se convocase 8 horas después, que la delegada del Gobierno dijese a mediodía, oye, convoca al CECOPI, pídeme la UME, que dijesen que no, que tuviese que volver a llamar ella y decir, pídeme por favor la UME, que se la pidiesen mal, y diga ella, no es desmovilizar, es movilizar, y se la tuviesen que pedir. Claro, al final viene a apuntalar la versión de que la consejera de emergencias, tal y como ha reconocido ella, pues es que no tenía ni idea de lo que estaba manejando. No, es que era obvio, pero eso ya lo sabíamos. Es decir, sabíamos que ha habido 3 llamadas de la delegada del Gobierno, porque lo contó inmediatamente después, a la consejera de emergencias para decirle, oye, pídeme la UME. Pero ahí ya tienes a 2 personas que saben que la cosa es grave, porque si no, no pides a la UME. Tanto la consejera, que al final lo pide, como la delegada del Gobierno. Sabemos que había una reunión en Madrid de emergencias, que había una reunión en la que había altos cargos del Ministerio del Interior. Puede que la responsabilidad fuera de la Generalitat, y yo creo que lo era, y la responsabilidad política de la Generalitat no se la quita nadie al presidente Mazón, pero a lo mejor el Ministerio del Interior no tiene que decir, vamos a esperar a que se equivoque Mazón, que es que resulta que está comiendo no sé dónde. No, oiga, pero que no, eso no pasó. Ana, insisto. No tenemos ningún elemento para pensar que eso pasó. Efectivamente, lo que estoy diciendo es que aquí todavía faltan muchas cosas por saber. ¿Cómo informaron los de la Confederación Hidrográfica? ¿De qué manera informaron y cuánta información dieron? ¿Estaban mirando a la presa o estaban mirando al barranco? ¿Dónde estaba Mazón? ¿Qué estaba haciendo? ¿Quién tenía la responsabilidad de convocar el CECOPI? ¿Dónde estaban en el Ministerio del Interior? Quiero decir que aquí hay muchas personas, lo hemos centralizado en Mazón. ¿Será el principal responsable? No lo sé. Pero hay más. Encima que empieza tarde el CECOPI, que eso creo que hay unanimidad,
están 2 horas, entre las 5 y las 7, todos hablando de la presa de la Forata, que es algo que no pasó. Hasta las 7 de la tarde alguien nos dice, oye, me acaban de decir que en el Barranco del Pollo se está desbordando y la gente se la está llevando por delante. Pero es que... Digo que estuvieron 2 horas hablando de algo porque se planteó el S-Alert, según se nos cuenta, para la zona de la Forata, porque el riesgo de que explotara la presa de la Fogata era que subiera la Forata 4 metros. Hombre, es que la tragedia habría sido y todavía mayor. Absolutamente nadie, ni la Generalitat, ni la Confederación, ni la delegada, apuntaron al pollo. Claro, pero es que habría sido mucho mayor la tragedia en caso de que la presa de Forata hubiese reventado. Yo que eso pero... ayuda a que todavía vaya más tarde. Claro, sí, pero es que ya desde por la mañana hay un aviso, una comunicación en la que se dice, oye, que el Barranco del Pollo efectivamente está empezando a desbordarse. Y de hecho la Generalitat activa la emergencia para el Barranco del Pollo, una alerta que no se desactivó durante todo el día. Pero es que además estaban las miles de llamadas, 20.000 llamadas que recibió el 112 y que estaban entrando en el propio CECOPI. También tenemos incluso el mensaje que envió el número 2 de emergencias a la vicepresidenta del Govern, donde dice que está el Barranco del Pollo empezando a desbordarse. Y la vicepresidenta Camarero dice, Jope, si necesitas algo, nos dices. Es decir, que allí claramente hubo una negligencia por parte... El caudal del barranco baja porque se atasca el agua aguas arriba. Sí, claro. El caudal baja y eso El provoca caudal una baja y sensación luego vuelve a engañosa en subir. las propias medidas Pero, de seguridad. digo yo, Ana, sí, pero el aviso de que vuelve a subir se da a las 7 de la tarde. Nadie ve las imágenes que están llegando por todos lados, nadie ve a PUN y el resto de televisiones que estaban dando en directo pero esas si imágenes. a mí me parece que ahí se cometieron muchos errores y probablemente muchas negligencias. Es que, no sé, parece como pero que viviesen en una cueva. Es que no estaban en una ¿Cómo cueva. iban a ver nada? Aquí cada uno tenía su cuota. ¿Cómo iban a ver nada si no estaban reunidos? Pero es que si estaban recibiendo llamadas, en este caso dice la delegada del Gobierno que estaba llamando a la que entonces estaba al frente de las emergencias, a Salomé Pradas, y le decía, de verdad, pídame la UME. Y esperó horas. Pídamela ya. Se la pide mal. O sea, cuando alguien te llama y te dice, pídeme la UME, reúne a todo el que puedas del gobierno valenciano. ¿Qué hacían que no se reunían? Había suficientes señales para haberlas interpretado y haber dicho, tenemos que actuar. En todo caso, se reúnen y ven todas las señales que están llegando al 112. Pero como no se reunieron hasta 8 horas después, Pero yo insisto en que la novedad principal de la declaración, porque todo lo que acabas de decir es así, se reúnen tarde. La novedad principal es que entre las 5 y las 7, como bien decía Marc, no se habla en el CECOPI, con los que estaban en el CECOPI, que no estaban todos. Juan, para mí, ¿sabes cuál es la novedad? No se habla del Barranco del Pollo. Que con una persona que está llamando a quien está al frente de la emergencia a las 12 de la mañana, que con esa novedad el presidente de la Generalitat Valenciana se vaya a comer. Silvia, pero esto ya lo sabíamos. Bueno, para mí es la novedad. Bueno, hombre, pero ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es que la delegada del Gobierno, no la delegada del Gobierno, el CECOPI estuvo reunido durante 2 horas y del Barranco del Pollo no habló nadie porque realmente no hubo una conciencia de la gravedad de lo que estaba sucediendo o lo que iba a suceder en el Barranco del Pollo. 5 minutos entraban. Lo cual no quiere decir que hubiese que haber llamado a la UME. Sí, por supuesto que habría que haber movilizado a la UME, porque para movilizar la UME no hace falta que se produzca la tragedia del Barranco del Pollo. Hay que movilizarla mucho antes, para una cuestión... La UME recordemos que se moviliza para Chiva y Utiel, que eran las dos localidades que ya por la mañana estaban sufriendo las inundaciones. Juan, si es por día lo sabíamos, incluso esto lo sabíamos, porque de hecho fue el argumento fundamental en aquella comparecencia de Mazón, del Gobierno. En aquella comparecencia de Mazón, en la que no asumió ninguna responsabilidad, ellos todo lo habían hecho perfecto, a pesar de que destituyó a todos los responsables de la emergencia, ellos lo habían hecho absolutamente perfecto, lo cual es una contradicción absurda. Él argumentó nuestro problema en aquella comparecencia, estoy hablando del principio, de 15 días después de la tragedia. En aquella comparecencia argumentó, nosotros no teníamos la información adecuada y dijo lo del Barranco del Pollo, no nos lo contaron. O sea que Mazón lleva intentando aferrarse a esta información que yo creo que es real, que no hubo una llamada de alerta ahí suficientemente, no que no tuvieran información, porque la información estaba. Por los emails, porque automáticamente... Cada 5 minutos. La jueza la tenía, pero que es verdad, yo creo que es verdad que en esa reunión
Las personas responsables no dieron labor de alerta brutal de ojo al Barranco del Pollo. Eso Pero puede esto ser, es la primera vez que lo real. admite No es la verdad. delegada del Gobierno, Lo han dicho muchas veces. que lo admite delante de un juez, Lo dijo que lo han dicho admite muchas la veces. delegada del Gobierno, lo hace delante de un juez Pero- e involucra directamente la delegada del Gobierno a la Confederación Hidrográfica del Júcar, a la que a estas alturas, meses después, todavía no hemos escuchado, porque la única persona Vamos a escuchar. que ha hablado de la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar ha sido Teresa Rivera, antes de irse a la Comisión Europea, y porque no le ha quedado otro remedio Bueno, y- si quería ser vicepresidenta. y aclaró de la con Comisión. bastante detalle Todavía todas las- no sabemos Perdona. con qué criterio actúa Ana. esa tarde crítica la Confederación Hidrográfica. Sí, Es que no lo sabemos. Sí No, no, la sabemos, jueza otra no, cosa no, es que sí sabemos, no, perdón, la otra cosa es que jueza no lo colocó. Lo dirán ante el juez, la no esta jueza, señora, la jueza claro. lo dejó negro sobre blanco Claro. en un auto. Es que sí lo sabemos. Dijo que la No digo la Confederación... juez, digo la Confederación. Bueno, Sí, pero es que la ¿a qué dijo lo que jueza, había hecho la Confederación? la jueza, ¿Actuaron? analizando los datos, lógicamente la jueza no se lo inventa. La jueza, analizando los datos, pone negro sobre blanco en un auto que es público desde hace semanas que la Confederación Hidrográfica del Júcar envió la información cada 5 minutos. Eso es así. Lo que Cada pasa es 5 que- minutos. Sí.